Estaba acampando en un bosque familiar en Colorado, a un par de horas de donde vivía. Solía ir cada par de meses, especialmente cuando el tiempo era agradable. Ya había montado mi campamento y llevaba allí 2 días completos. Los pasé acomodando la tienda y pescando, sin hacer mucho más. Sin embargo, el tercer día decidí hacer una caminata hacia el norte desde mi campamento. No había senderos en esa zona, así que simplemente subí parcialmente la ladera de la montaña en una dirección general. Conocía todos los puntos de referencia cerca de mi campamento y tenía todo el equipo necesario para asegurarme de no perderme, así que simplemente disfrutaba del paseo. Era un poco después del mediodía en ese momento, y mientras subía más, noté una columna de humo que parecía provenir detrás de mí. Casi parecía que venía justo de mi campamento. Di la vuelta para intentar tener una mejor vista, y por lo que pude distinguir, algo estaba ardiendo, ya fuera en mi campamento o en algún lugar cercano. Regresé rápidamente, preocupado por lo que podría ser, aunque sabía que no había dejado el fuego encendido y realmente no tenía idea de qué podía estar pasando. Cuando estuve a unos 400 metros de la base del humo, se hizo evidente que no venía directamente de mi campamento. Llegué para confirmarlo, y todo estaba en orden. El humo provenía de algún lugar muy cercano, pero lo suficientemente alejado entre los árboles como para que no viera nada. Pensé en ir a ver qué era, pero en ese momento lo único que podría ser era la fogata de alguien más. Me pareció extraño que alguien estuviera justo aquí, en el mismo lugar en el que estaba yo porque, como dije, no había senderos que condujeran a este punto específico. Definitivamente, no quería encontrarme con gente desconocida por aquí, así que decidí quedarme en mi campamento. No pensé mucho más en ello, simplemente continué con mi día y me dediqué a hacer otras cosas alrededor del campamento. Pasó aproximadamente 1 hora antes de que, al mirar alrededor casualmente, me tensara al ver a un hombre parado en el bosque. Fue totalmente inesperado y su postura, como si solo estuviera observándome sin que yo me diera cuenta, me desconcertó. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí. Levanté el brazo y le hice un saludo nervioso con la mano, pero el hombre no respondió. Estaba demasiado lejos para ver si realmente me estaba mirando, pero definitivamente estaba de frente al campamento. Después de 1 minuto, volví a lo mío, pero mantuve la vista alzada y revisaba de vez en cuando. El hombre se quedó en el mismo lugar durante casi 15 minutos antes de desaparecer finalmente. Eso realmente me puso los pelos de punta. Simplemente no parecía haber ninguna razón para que alguien actuara de esa manera. Esperé unas horas, observando constantemente mi entorno, antes de dirigirme al lugar donde había visto al hombre. Quería ver si había algo allí que pudiera haber captado su atención, pero no vi nada. Era solo otra parte del bosque. Volví a mi campamento mientras el sol comenzaba a ponerse. Intenté convencerme de que no era nada y que estaba pensando demasiado en todo. Pero cuanto más lo reflexionaba, más me inquietaba. Cuando el sol ya se había puesto por completo, aún no había visto nada más. Estaba sentado justo fuera de mi tienda, con la fogata encendida. No sé cuánto tiempo estuve allí, al menos 1 hora, antes de notar una luz parpadeante a mi izquierda. Era de otra fogata en el bosque, cerca, curiosamente no en la dirección de donde había visto venir el humo más temprano ese día, sino cerca de donde había visto al hombre. Me levanté, sintiendo nuevamente esa sensación inquietante crecer en mí. Mirando más de cerca, pude ver realmente la base de la fogata, pero no parecía que hubiera nadie alrededor. Desplacé la vista por el oscuro bosque, examinando cuidadosamente toda el área, y mientras mis ojos se movían, vi algo más detrás de un arbusto, a solo 3 o 4 metros de distancia. Podía ver un rostro mirándome. Mi corazón se estremeció por el estrés y el miedo inmediatos que me recorrieron durante los pocos segundos que los observé. Aunque parecía que la figura no pensaba que podía verlo, definitivamente me estaba mirando, pero permanecía completamente inmóvil. Di unos pasos atrás, quedándome detrás de mi fogata y manteniendo mis ojos fijos en la dirección del hombre.
Los 30 minutos más aterradores de mi vida pasaron extremadamente lentos, antes de que viera que la figura comenzaba a moverse hacia atrás, adentrándose más en el bosque. Se mantuvo agachado y se movió lentamente hasta que quedó completamente cubierto por la oscuridad. Entre los árboles, me quedé con los ojos bien abiertos, moviéndolos en todas direcciones durante toda la noche sin ver nada más. Una vez que el sol iluminó suficientemente el bosque, recogí mis cosas y salí caminando tan rápido como pude hasta llegar a mi coche. Lo que estaba pasando allí era demasiado sospechoso, y algo me decía que quedarme más tiempo solo me pondría en riesgo de descubrir hasta qué punto podrían ser dañinas sus intenciones. Soy un hombre de 26 años y esto me pasó el año pasado. Estaba de vacaciones solo, y uno de mis amigos tenía una cabaña cerca del área que planeaba visitar. Todo resultó muy bien, y me ahorré un montón de dinero, algo por lo que estaba súper agradecido. Nunca había estado en esa cabaña, pero mi amigo me había hablado mucho de ella y había visto fotos. Parecía el lugar más acogedor y relajante del mundo, y eso era exactamente lo que buscaba en estas vacaciones. La cabaña estaba bastante aislada, diría que a unos 40 minutos del pueblo más cercano, lo cual me parecía bastante lejos, aunque mucho de ese tiempo se debía a que estaba ubicada en un camino de tierra por el que tenías que conducir muy despacio. Cuando llegué, debo haber pasado una hora entera simplemente parado afuera, mirando hacia el horizonte y disfrutando de la naturaleza y la tranquilidad. Luego, preparé una cena temprano y estuve un rato con el móvil. Después decidí aprovechar el resto de la luz del día con un paseo corto. Había varios senderos pequeños justo al lado de la cabaña que había notado cuando estaba allí parado. Le envié un mensaje a mi amigo para asegurarme de que realmente eran senderos y que no me perdería, pero él me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme. Dijo que el más cercano detrás de la cabaña era simplemente una línea recta a través y fuera del bosque, lo cual me pareció perfecto. Así que me puse unas botas de caminar y empecé a bajar por el sendero. No era el sendero más cómodo para caminar, pero tampoco estaba tan mal. Definitivamente no era un lugar en el que pudiera perderme, y esa era mi principal preocupación. Caminé por casi media hora, observando la naturaleza a mi alrededor y dejando que mi mente divagara, hasta que escuché algo que me confundió lo suficiente como para detenerme. Pero tan pronto como me detuve, se hizo el silencio. Luego, un momento después, lo escuché de nuevo. La voz de un hombre hablando en voz alta y con un tono áspero. Sonaba algo lejano. Miré hacia el bosque que me rodeaba intentando localizar de dónde venía el hombre. Lo escuché hablar de nuevo, en algún lugar lejos a la derecha del sendero, pero aún no podía verlo. Sonaba como si estuviera hablando o gritándole a alguien. No quería salirme del sendero, pero algo de esto me hizo pensar que algo andaba mal. No sabía si había otras cabañas o casas por aquí, así que no tenía forma de saber si era inusual que alguien estuviera cerca de este sendero. Pero el hecho de que no estuvieran en el sendero lo hacía extraño. Escuché por un par de minutos más, oyendo al hombre hablar enojado hacia algo o alguien. No era en inglés, así que no podía entenderlo, y extrañamente, nadie respondía. Al menos no lo suficientemente alto como para que yo pudiera oír. Finalmente, decidí caminar un poco más cerca para tratar de ver quién estaba allí. No quería hacerme notar, solo quería asegurarme de que nada grave estaba ocurriendo. Fui cuidadoso de no perder de vista el sendero mientras me adentraba más en el bosque. Pero una vez que me acerqué, todo el hablar y gritar se detuvo. Después de un momento, empecé a sentirme realmente incómodo y corrí de regreso al sendero. Todo lo que estaba sucediendo me daba la sensación de que estaba en peligro, y estar en el bosque probablemente era el último lugar donde quería tener esa sensación. El sol también comenzaba a ponerse, así que esa fue mi señal para regresar a la cabaña. Caminé rápidamente, y a solo unos minutos por el sendero, escuché el crujir de hojas en el bosque. Giré la cabeza rápidamente,
pero las sombras proyectadas por los árboles hacían difícil ver con claridad. Sonaba como si alguien corriera detrás de mí, desde algún lugar no muy lejos en el bosque. Me di la vuelta y corrí el resto del camino hasta la cabaña. Entré y cerré todo con llave. Miré por la ventana trasera e inmediatamente vi a un hombre caminando hacia la cabaña. Llevaba una sudadera gruesa y tenía algo en la mano. En un momento rápido y desesperado, decidí agarrar mis llaves y correr hacia mi coche en el frente de la cabaña. Me subí y me alejé sin ver a nadie seguirme. Tras hablar con mi amigo, me dejó claro que nadie debería haber estado allí. ¿Qué hacía ese hombre o a quién estaba gritando es un misterio? Pero si me hubiera quedado en la cabaña, probablemente nunca más se me habría vuelto a ver. Mi amigo y yo vivíamos en un pequeño pueblo a las afueras de Seattle. Durante los últimos años, nos habíamos aficionado mucho al camping y al senderismo. Había algo especial en montar un campamento y vivir entre la fauna que nos impactaba de una manera especial. Cuando esto ocurrió, era primavera de 2021 y habíamos planeado un viaje de acampada típico no muy lejos. Sin embargo, con nuestros horarios de trabajo un poco desajustados, costó un poco encontrar unos días adecuados para ir. En los días previos, mi jefe tuvo que retrasar mis días libres solicitados por un día, lo que desbarató todo el plan. Se lo comenté a mi amigo, a quien llamaré Brandon, y él dijo que no había problema, ya que solo era un día. Dijo que saldría él solo, montaría el campamento y pasaría la primera noche solo. Insistió en que le gustaría, así que, ¿quién era yo para detenerlo? Me avisó cuando llegó y montó todo, y parecía que todo estaba bien. A la mañana siguiente, conduje hasta el lugar y empecé a caminar hacia el campamento. No era un lugar muy frecuentado, principalmente porque había muchos otros campamentos alrededor, pero aún así había un sendero bien hecho y un sitio despejado preparado para que los campistas se quedaran, así que no era simplemente un lugar aleatorio en el bosque. Le envié un mensaje mientras estaba en camino, pero perdí la cobertura antes de poder recibir algo. Aunque durante el camino mi teléfono recuperó señal varias veces, aún no había recibido respuesta alguna. Pensé que quizás él tenía problemas de cobertura o que algo andaba mal con mi teléfono, pero en realidad había 1000 razones por las que no había recibido respuesta. Así que no me sorprendí demasiado. Sin embargo, cuando llegué al campamento, noté que algo faltaba. Brandon. Revisé la tienda y las áreas cercanas, pero no estaba por ninguna parte. Aún así, no estaba demasiado preocupado. Sabía que había varios lugares a los que podría haber ido, como un río cercano para pescar o algunos senderos con vistas hermosas. Realmente, podría haber estado en cualquier lugar. Dejé mi mochila y monté mi tienda. Luego encendí un fuego para calentar algo de comida enlatada que había traído. Solo era mediodía, así que si había ido al río o había bajado por algún sendero, probablemente no volvería hasta las 3 o las 4. Pero cuando dieron las 5, empecé a ponerme nervioso. Intenté ver si podía distinguir alguna huella que indicara por dónde podría haber ido, pero honestamente no tenía idea. Había un montón de huellas por toda la zona y ninguna dirección clara. Mi teléfono aún no tenía servicio, así que no tenía muchas opciones para salir a buscarlo. Mi única opción lógica era quedarme donde estaba y esperar a que regresara. Salir de excursión cuando solo quedaban 30 minutos de luz solar era buscar un desastre. Añadí más leña al fuego y me senté esperando lo mejor, pero temiendo lo peor de manera incontrolable. No sabía si se había lastimado, se había perdido, o simplemente estaba disfrutando de una caminata. Fue entonces cuando vi una luz parpadear entre unos árboles delante de mí. Se movía como si alguien caminara con ella, y estaba cerca de uno de los senderos. Sentí algo de alivio pensando que tenía que ser Brandon. Se acercó, la luz se hizo más brillante, y hasta pude oír pasos en la distancia. Pero de repente, justo cuando pensé que vería quién era, la luz se apagó y los pasos se detuvieron. Grité, «¡Brandon!». Solo había silencio.
Ningún movimiento ni respuesta. Sentí un nudo en el estómago y volví a llamar. «Brandon, ¿quién está ahí?» El silencio se prolongaba, intensificando esa inquietante sensación en mi interior. Para empeorar las cosas, me quedé mirando a la oscuridad, esperando y escuchando durante más de una hora, solo oyendo los sonidos del bosque. Nunca escuché a la persona irse, pero podía sentir que todavía estaba allí, observándome. Me levanté y empecé a empacar mis cosas rápidamente, siempre vigilando a mi alrededor. Algo dentro de mí me decía que debía salir de allí y buscar ayuda, así que eso hice. Creo que no me siguieron, ya que logré salir sin más incidentes, pero la policía no pudo ayudarme hasta el día siguiente. Volvimos al lugar, encontrando todo tal y como lo había dejado, pero Brandon seguía desaparecido. Rastrearon que había seguido uno de los senderos adentrándose más en el bosque y mostraron otro conjunto de huellas junto a las suyas. Lamentablemente, Brandon nunca apareció y el caso se enfrió después de un par de días. Se cree que fue probablemente secuestrado por la persona que estaba allí con él y que probablemente era la misma persona con la que me había encontrado. Es terrible pensar cómo podrían haber sido las cosas si hubiera podido acompañarlo desde el primer día, o si yo también habría desaparecido.